Buen día, buen día. Yo soy el alumno Víctor Alfonso Flores Wilca y hoy hablaremos sobre el último trabajo del producto académico 4 del curso de Derecho Constitucional, el cual nos menciona que debemos escoger un principio de administración de justicia. Yo escogí que en el artículo 139, en el inciso 14, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa a las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por este, desde que es citado o detenido por cualquier autoridad. Hablaremos sobre el contenido dictrinado del principio. La Constitución, en su artículo 139 y en el inciso 14 que antes ya mencioné, reconoce el derecho a la defensa. En virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sean su naturaleza, civil, mercantil, penal, laboral, etc., no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, no cualquier imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado de indefensión que atento contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del organismo que investiga o juzga el individuo. Expediente número 0582 del 2006. La obligación inmediata de la autoridad pertinente es informar inmediatamente y por escrito al detenido de la causa o razón de su detención, el motivo por el cual se le está deteniendo. Está prohibido hacer uso de expresiones orden superior, investigación que se practica y denuncia en su contra, etc. Bueno, en el punto 2 hablaremos sobre la vulneración de este principio. Según el artículo 9 del nuevo Código Procesal Penal, Derecho de Defensa, toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistido por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citado o detenido por la autoridad competente. También tiene derecho a que se le conceda un material, a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley se señala. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición. Bueno, buscando la jurisprudencia relevante, podemos hablar sobre el pleno sentencial número 157 del año 2021 en el expediente número 01938 del 2019. La materia es un recurso en agravio constitucional. El solicitante, Porfirio Fernando Espinosa Tinoco y otro. Como antecedentes, dejan registro que con fecha 7 de marzo del 2019, don Porfirio Fernández Espinosa Tinoco y don Omar Ismael Noreña García interponen una demanda de habeas corpus contra la jueza del primer juzgado unipersonal Fragancia, OAF de Barranco. Doña Jessica Shirley Camacho Pérez aducen que la emplazada les restringió el derecho de ser asistidos por un abogado de elección para la audiencia de instalación de juicio oral programada para el 7 de marzo de 2019. A las 9 horas que no se les concedió el tiempo necesario y los medios adecuados para que su abogado ejerza la defensa y que se les impuso de forma arbitraria la subrogación de su abogado, siendo obligados a aceptar un abogado de oficio,
pese a estar presente su abogado de elección, por lo que solicitan que se aparte a la jueza emplazada del proceso penal, se la reemplace por el juez llamado por ley, se fije por fecha para la instalación de la audiencia de juicio oral, se deje sin efecto la resolución número 15 de fecha 7 de marzo de 2019, mediante la cual se les declaró reos. Se urge oficios para que se levante la orden de ubicación y captura y se remita conforme a sus atribuciones en el marco del proceso que se les consigue por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, supresión de documentos públicos y otros. Alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso de defensa y laboral. ¿Cuáles son sus fundamentos petitorios, no? El objeto de la demanda es que a don Porfirio Fernando Espinosa Tinoco y a don Omar Ismael Noreña García se les permita asistir con su abogado de libre elección a la audiencia de instalación de juicio oral y se les concede el plazo adecuado para que su abogada pueda ejercer la defensa y que en consecuencia se aparte a la jueza emplazada del proceso penal. Se la reemplace por un juez llamado por ley y se fije por fecha la instalación de la audiencia. Se deje sin efecto la resolución número 15 de fecha 7 de marzo de 2019, mediante la cual se los declara reos contumaces, se curse oficios para levantar la orden de ubicación y captura y se remite una copia de la sentencia a la OCMA y a la Junta Nacional de Justicia. Todo ello con la finalidad que procedan conforme a sus atribuciones en el marco del proceso que se les persigue por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, supresión de documentos públicos y otros. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso de defensa a libertad personal. El abogado Miguel Ángel Milla Samillán ha sostenido que se ha vulnerado su derecho al trabajo, pues en la audiencia de instalación de juicio oral programado para el 7 de marzo de 2019 no se le ha permitido ejercer la defensa de los favorecidos. La alegada afectación del derecho al trabajo no determina restricción o limitación alguna del derecho a la libertad personal del favorecido, objeto de protección en el proceso de habeas corpus y en consecuencia debe desestimarse estos extremos del petitorio, toda vez que resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Penal Constitucional. Los efectos de la sentencia. Se deberá otorgar, mediante notificación a los favorecidos, el plazo dispuesto por ley a efectos que pueden ejercer su derecho o impugnar la resolución 15 de fecha 7 de marzo del 2019. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar improcedente la demanda respecto a los fundamentos 2 y 3. Declara infundada la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho a la defensa conforme a los considerados 7 a 9, 11 y 12 supra. Declarar fundada la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho de defensa conforme a los considerados de 10 y 13 supra. Se ordena otorgar mediante notificación a don Porfirio Espinosa Tinoco y a don Omar Ismael Noreña García el plazo dispuesto por ley a efectos que puedan ejercer su derecho a impugnar la resolución 15 de fecha 7 de marzo. Bueno, como podemos observar, entre las conclusiones, la observancia y respeto del derecho de defensa es circunstancial a la idea de un debido proceso propio de una democracia constitucional que tiene el respeto de la dignidad humana, el primero de sus valores por su propia naturaleza. El derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas que tengan conocimiento previo y oportuno de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar. Gracias.